Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo. En esta oportunidad vamos a conversar con el ingeniero Harold Mora, especialista de gestión pública. Él fue candidato, el ingeniero fue candidato al Congreso de la República de esta última elección, a eso me refiero, por la agrupación de Podemos. Es cierto que Podemos no ha hecho una mala labor, creo que ha cumplido un papel destacado a la cabeza con Urresti, pero el ingeniero Harold Mora no alcanzó, ya nos dirá seguramente en algún momento los votos necesarios como para lograr el ingreso. ¿Qué tal, ingeniero Mora? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenas tardes. Hola, Rodolfo, agradecido por la invitación, de igual manera también con Beto. Mora no tiene nada que ver con Daniel Mora. No tiene absolutamente claro, nada que ver. Además tengo otro grupo y todo lo demás. Con Daniel Mora, así es. Y bueno, agradecido la invitación para poder hablar de lo que consideren, ¿no? ¿Cuántos votos sacó usted? 4.000 y tantos, casi 4.500. Pero hasta, si no me corrige, hasta con 4.000 votos creo que hay 2 casos de congresistas electos ahora. Bueno, en sí... En provincias, digo. Claro, en sí es verdad, en Lima la realidad es distinta. Sí, claro. El último, o los últimos que están ingresando por la bancada de Podemos Perú están en el borde de los 10.000, 11.000. Entonces, digamos que esa ha sido la tendencia para Lima, ¿no? Y en otros partidos como APP también, donde más ha tenido representación al interior del país, y acá creo que solamente con 2 en Lima, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado con su candidatura, Harold? Bueno, en realidad siempre hay muchos factores que evaluar y que sopesar sobre la campaña. Mucho se comentaba y se hablaba respecto al financiamiento de cada uno de los candidatos, y como bien lo mencionaba yo en cada una de las entrevistas que tenía, mi campaña era realmente una campaña austera, ¿no? Claro, pero a propósito de su respuesta, fue austera también la campaña del FREPAP. Y un detalle más, en esta elección, a diferencia de otras, ya no habían spots en televisión, en radio y en prensa escrita, digamos así. ¿Cómo la pasaron? Es verdad. Bueno, un trabajo ahí de las personas que nos acompañaban dentro del equipo titánico, por decirlo de alguna manera, porque claro, era tocar las puertas de los diferentes medios, incluso acá mismo también tuvieron ustedes la amabilidad de podernos invitar, y desde ya muy agradecido por el espacio, y así fue como se suscitó toda la campaña para todos los candidatos, ¿no? A excepto de los que ya, digamos, eran un poco más mediáticos y tenían... Claro, ya los conocía la gente, claro, ¿no? claro. Así es. Ya han sacado una cantidad, digamos, no digo enorme, pero importante de votos, ¿no? Estoy poniendo el caso, incluso en Lima, de Gino Costa y más arriba de Alberto Belaúnde. Así es, claro, ¿no? Con un número importante de votos, y que hoy en día lo que refleja ese número importante de votos es la confianza de la población. Y esperemos que este nuevo Congreso esté a la altura, porque ya mucho se ha venido hablando del Congreso disuelto, y creo que compartimos esto: del Congreso disuelto está, nadie lo va a revivir. Así es que lo que corresponde de acá en adelante es trabajar legislando en beneficio de todos los peruanos, ¿no? Muy bien, yo quería una opinión suya, después vendrá la pregunta de Beto Vega, de formación izquierdista y todo lo demás, que es la siguiente: ¿por qué? Y eso es algo que no se explica, por lo menos desde mi punto de vista, me parece allí una falta de dignidad de algún sector de la población. ¿Por qué hemos elegido a Carlos Messía, número 10 de Fuerza Popular, que en el Congreso disuelto, en su oportunidad, dijo que al pueblo no se le hace caso? ¿Cuál sería su análisis? Sabemos, y para nadie es algo que no podemos darnos cuenta claramente, Rodolfo, es que algunos partidos políticos tienen un voto no duro, sino extremadamente duro, que no entienden razones algunas, que no entienden declaraciones como la del señor que tú acabas de mencionar, donde manifestó claramente que al pueblo no se le escucha sino se le gobierna. Entonces, la participación ciudadana, ¿en dónde queda? Hay aspectos de concepto y de fondo que son muy importantes, pero que la población así lo determina, y uno no puede hacer nada contra ello, porque es la población quien va a las urnas, es la población la que ejerce voluntariamente su derecho a voto, y es la que finalmente ha determinado por llevarlo al señor al Congreso. La otra pregunta, y ahora sí, después de esta viene Beto Vega, es la siguiente: ¿cómo explica que Daniel Urresti, que yo sé que es mediático y todo lo demás, pero igual quiero escuchar su análisis, saca en Lima más de 500.000 votos? O sea, ¿qué ha motivado en la población ese triunfo?
Quisiera referirme en primer lugar al trabajo sostenido que viene realizando el Partido Podemos Perú. El Partido Podemos Perú tiene 2 años y algo más de fundado, y para ser un partido bastante joven ha tenido 2 participaciones de elecciones populares. La primera ha sido a la alcaldía de Lima en el 2018, en donde el candidato fue el señor Daniel Urresti, en donde obtuvo más de 1 millón de votos. Y nuestra segunda participación como partido político ha sido en estas elecciones extraordinarias de enero de 2020, en donde digamos que la tendencia o el análisis como partido político, con los números que tenemos a la fecha, al 90 y tantos % de actas contabilizadas, nos da un poco la expectativa que teníamos, porque claro, si es que en la elección municipal llegó a más de 1 millón de votos, era o estaba dentro de lo lógico que podamos tener más o menos 500.000, 600.000 votos como parte del arrastre que él podría haber significado. A eso quería referirme. ¿Usted cree que él permitió, digamos, el arrastre o el jalar más votos para otros candidatos del mismo Podemos? Indudablemente que sí, ¿no? Indudablemente que sí. Prueba de ello es la aceptación que han tenido, en este caso, candidatos que de alguna u otra manera también han realizado conjuntamente con Daniel, o hemos realizado conjuntamente con Daniel también ese trabajo político de la campaña, ¿no? Pero más allá de esto que te comentaba inicialmente, el partido político como partido viene demostrando sostenidamente en estas 2 participaciones un trabajo importante, no solamente a nivel de Lima, sino también a nivel de las regiones, que claro, hay que seguir fortaleciendo. Y ya ahora, con una bancada de 11 congresistas, lo que corresponde es justamente poder seguir afianzando ese trabajo en provincia a través de la fiscalización que ellos vayan a tener, a través del control político que vayan a tener, recibiendo a las personas de provincia que puedan venir para poder gestionar los proyectos para sus diferentes comunidades o distritos o localidades, ¿no? ¿Usted se siente más cerca de Daniel o se siente más cerca de José Luna? Yo creo que no es un tema de Daniel ni es un tema de José Luna. Justamente el día de ayer también opinaba lo mismo cuando me invitaron a un medio, y yo lo que sí considero es que es un tema de apreciaciones personales, ¿no? Dentro del partido no hay ninguna división, simplemente son las declaraciones de Daniel que son respetables. Nadie puede negar que ha obtenido más de medio millón de votos, pero lo que sí creo y considero es que llegado a este punto deberíamos de dejar los egos de lado y de pensar estrictamente e institucionalmente como partido político a través de los 11 representantes que hemos llevado como bancada, que hoy en día ya somos. Entonces, esos 11 congresistas virtualmente electos que aún no han juramentado y que ya lo van a hacer pronto, lo primero que deberían de hacer es abocarse a las 8 propuestas legislativas que como partido político hoy en día ha llevado a que el Partido Podemos Perú tenga una bancada medianamente representativa. ¿Le parece Urresti, digamos, con el tufillo político presidenciable, como dicen algunos analistas? Yo creo que es un poco prematuro hablar de ese tema. Estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones. Es verdad, pero ni siquiera ha juramentado también Rodolfo. Entonces yo creo que se habla mucho de que si va a presidir, no va a presidir la mesa directiva, de que si se podría quemar, no se podría quemar. Se hablan de muchas cosas. Yo creo que lo más importante en estos momentos es un tema sumamente relevante. Una de las cosas que comentaba Daniel en campaña decía de que él va a ir con el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, sí. Y nos damos cuenta de que ya en abril próximo, mes y medio, está iniciando nuevamente su juicio. Entonces yo creo que un acto de desprendimiento, claro. Un acto de desprendimiento por parte de Daniel es que justamente se cumpla en el plazo inmediato la eliminación de la inmunidad parlamentaria y él sea, como bien lo ha dicho, el primero o el único, no lo sé, congresista electo que lleve un proceso en paralelo sin ningún tipo de manto que lo pueda resguardar. Entonces yo creo que ese es un desprendimiento que va a ser importante y que finalmente se va a terminar por valorar por parte de la población, porque claro, la población va a decir, no es que me decía que va a eliminar la inmunidad parlamentaria y ahora se está defendiendo en ella. Entonces yo creo que son cosas que se van a ir dando. Por ejemplo, otro tema que es importantísimo también, Rodolfo, es el tema
de la devolución de los aportes de las AFP para las personas que aportaron y que dejaron de aportar. Entonces, yo creo que esas son cosas importantes que como bancada nos han llevado hoy en día al Congreso Muy y que bien, debemos de trabajar. Harold, vamos un ratito a la pausa y luego vienen ya las preguntas de Beto Vega. Regresamos. Gracias. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º Concurso Nacional Magisterial de Canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo y las preguntas de Beto Vega a nuestro invitado, el segundo invitado de esta tarde, el ingeniero Harold Mora, especialista de gestión pública. Beto. Bien, Harold, ya pasando a tu especialidad, que eres bastante conocedor de la gestión pública, hay dos cifras bastante duras, difíciles, ¿no? La primera, ya 25 muertos de esta desgracia en Villa El Salvador y ya 20 las mujeres asesinadas en este mes, en este inicio de año, en estos dos ya casi 2 meses, mes y medio. Pero viendo el tema de la desgracia de Villa El Salvador, es una desgracia que en realidad transversal, ha tenido que ver como factores ahí el traslado del combustible, la distribución mismo del combustible, la infraestructura vial ahí. Es un tema que ha tenido que ver pues con 2 ministerios, una municipalidad. Y al parecer, por las respuestas que hemos visto y por las salidas que se han tratado de dar, hemos visto salidas muy informales, como que no ha habido una política de gestión clara para resolver el problema o los visos para resolver el problema. Inclusive el presidente de Ocinermí, el señor Schmeller, ha puesto su cargo a disposición, ni siquiera ha renunciado, ¿no? Y el ministro Ceballos ha dicho, sí, justamente estábamos esperando porque lo íbamos a cesar, ¿no? Entonces, se ve el abordaje de esta problemática tan difícil, transversal también, informal, sin poco tino. ¿Cómo abordar este problema? No solamente pareciera, sino se ve a través de los actos de los funcionarios del Ejecutivo que existe un escaso liderazgo, ¿no? Al momento de poder salir a dar la cara, ¿no? Y no solamente salir a dar la cara y explicar técnicamente, sino políticamente. Porque muchas veces lo técnico al ciudadano de a pie no le queda claro. Entonces está la explicación técnica del por qué las cosas se han dado, si algunos controles han fallado, si la supervisión no es la adecuada, si la fiscalización no viene cumpliendo realmente los estándares que se tienen que seguir de acuerdo a la normativa vigente. Pero por otro lado está la explicación política para el ciudadano de a pie también, en hacerle entender cómo es que se han dado las cosas. Pareciera que lo más fácil en estos momentos es simplemente volar cabezas, cuando de volar cabezas no se trata. Tenemos una cifra de más de 20 muertos hoy en día que lamentar como país, porque es una situación lamentable la que ha sucedido, niños que han fallecido, y yo creo que lo que deberíamos de hacer de acá en adelante no solamente es tener una mirada desde el punto de vista de deslindar algún tipo de responsabilidad, sino realmente a trabajar, y en ese sentido las nuevas bancadas y este nuevo Congreso van a cumplir un rol importante, importantísimo diría yo. Por eso es que siempre me refiero al tema de que ya dejémonos de hablar de cosas pasadas, ya dejémonos de hablar de rencores pasados y comencemos a trabajar en base a propuestas legislativas. Lo que deberían de hacer en estos momentos las bancadas que han sido electas deberían ya de tener, porque mucho se ha comentado en campaña, 2 bancadas,
han comentado que ya tenían sus proyectos legislativos en mano. El PPC, yo no sé qué tan cierto sea eso. Entonces es muy importante que en estos momentos lleguemos a realmente debatir aspectos de fondo de la política nacional y no puedes estarse fijando en algún tema en particular que no le agrega valor al país. Por otro lado, es muy importante de que el Ejecutivo tenga que ser muy, pero muy fino al momento de realizar el servicio de gestión parlamentaria. ¿Y por qué te hablo del servicio? Porque así como el Estado le da o le brinda servicios al ciudadano, en este caso también le va a brindarle el servicio de gestión parlamentaria a través de los coordinadores parlamentarios de los ministerios, claro, para que puedan ser el nexo con los Así congresistas es, de la República. una suerte de puente. ¿Y por qué? Bien lo has dicho Rodolfo. ¿Y por qué hablo de este servicio de gestión parlamentaria? Porque el año pasado vimos un informe del diario Gestión en donde hablaba de que el Ministerio de la Mujer era el ministerio que más se demoraba en responder a las solicitudes congresales por parte de los congresistas. Entonces, yo espero que esa realidad a la fecha no se venga dando, y lo espero como ciudadano, porque realmente si es que un congresista te pide una información es porque la necesita, claro, para poder formular leyes o para poder realizar su trabajo en cuanto a la fiscalización, control político. Entonces, digo que es muy importante que el trabajo de coordinación parlamentaria que vayan a tener los diferentes ministerios va a tener que ser muy fina, en el sentido de que también es verdad, hay algunos congresistas, y no todos, que piden información que está en la web de cada uno de los ministerios. Entonces, a veces nos vamos al extremo. A veces los congresistas solicitan información de acuerdo a ley, ¿no? Porque son 15 días los que el ministerio tiene para poder responder, y si no las cumple también hay una situación que van a tener que ir a sustentar ante el Congreso de la República el titular de la entidad y el titular a quien fue derivado el pedido de información y no respondió a tiempo. Lamentablemente eso a la fecha, desde el año pasado, no se ha venido dando. No tenemos registro de cuántos ministros y encargados o directores generales o viceministros han ido a responder por la falta de la oportunidad con la que han debido de responder las solicitudes. Pero a lo que voy, es un error utilizar a los coordinadores, que son una suerte de puente, y entonces poner al amigo, a la amiga, etcétera, en esos puestos. Por supuesto, Rodolfo. Los coordinadores parlamentarios cumplen un rol importantísimo, y al titular de la entidad lo primero que le permiten traer es información de primera mano de lo que viene sucediendo en el Congreso. Y no me refiero a información de primera mano en cuanto a chismes, sino en cuanto a proyectos legislativos que se vienen impulsando y que son de interés para el sector en el cual está el coordinador parlamentario y con el titular también del mismo. Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante poder tener a personas que realmente puedan realizar un trabajo, pero que conozcan de la gestión, y no solamente de la gestión pública del Ejecutivo, sino también de la gestión en cuanto al trabajo parlamentario, claro, para ver cuáles son los procedimientos que se siguen, para ver cómo agilizamos, para ver cómo las bancadas o cómo absorbemos consultas de las bancadas respecto a algún programa que tiene el Ejecutivo, respecto a alguna información que puedan requerir. De repente un congresista agarra y en su momento le dice a un coordinador parlamentario: necesito información respecto a un programa social del MIDIS. Señor congresista, pero usted tiene la información acá, claro, mire, le muestro. Entonces, agilizamos un poco la gestión y no entramos en esta burocracia que lamentablemente lo único que hace es demorarnos más a nivel del Ejecutivo, no brindarles la información necesaria a los congresistas, y yo creo que deberíamos de trabajar articuladamente para de esta manera poder mejorar como país. Harold, siempre has tú retrotraído el tema de que las cosas pasadas deberían de quedar, y con ese ánimo hemos visto de que se ha sentado mucho el debate nacional en la reforma política, la reforma electoral, pero justamente viendo las deficiencias que tenemos en la concreción de las políticas públicas, la reforma del Estado prácticamente en el debate nacional ha sido dejada de lado. Tenemos metas del Bicentenario, tenemos propuestas de perspectiva para el país. ¿A qué debes tú que no se genere un debate mayor en ese sentido? Seguimos enfrascados como coyuntura política actual en temas que realmente no le aportan ni le suman absolutamente nada al país. Estamos hablando de indicios de corrupción a la interna de un partido político como el FREPAP. La pregunta es, como país, ¿en qué nos suma? Estamos hablando de una bancada, porque ya es bancada, medianamente representativa en el Congreso.
Y sin embargo estamos hablando de que si hubo o no actos de corrupción, de que si es que el señor Jonás aparece o no aparece, de que si tiene un hijo Su hermana ya o fue tiene ayer a la dos, comisaría, creo. de que su hermana está denunciando presuntos Sí. actos de corrupción. Así es. Entonces nos estamos desviando de lo que sería importante. Estamos enfrascados en el tema de lo que pueda decir un secretario general de un partido versus el número uno candidato virtualmente electo de otro partido, de un partido. Entonces, yo ¿Sabe? creo- Por momentos siento que este sí es el quinquenio perdido, ¿no? Porque dijeron que era el gobierno de Ollanta, pero fue más que nada un concepto político, pero me parece que ahora sí se ha perdido 5 años. Yo, Rodolfo, mantengo la misma fe respecto al tema de que estoy y soy un convencido de que en este año, 5 meses, se pueden hacer cosas, no grandes cosas, pero cosas puntuales en cuanto a reforma política, que bien lo has mencionado, que realmente puedan ayudar a recuperar esa confianza que lamentablemente, y hay que mencionarlo, se ha perdido por parte de la población en el Congreso. Entonces, yo creo de que estamos en la oportunidad exacta en poder hacer las cosas, pero poderlas hacer bien. El tema de la reforma política, el tema de los aportes para la campaña, son temas que van a tener que ir quedando claro. El día de ayer acabamos de ver la detención de un alcalde, Sí, nada menos. ¿no? Por Un alcalde pepecista de Punta Hermosa. Negra. Exacto, ¿no? Y esto refleja un poco cómo es que estamos también como partidos políticos. Y hablo de manera general, porque no estoy poniendo el dedo en la llaga No, sobre no. el PPC, porque también le pudo haber pasado a Podemos Así es. Perú, y nos pasó de hecho en la campaña. Ni bien tomamos conocimiento, las personas fueron retiradas de la candidatura. Pero esas son cosas que no deberían de pasar. Los aportes deberían de transparentarse por lo menos 6 meses antes del inicio de la campaña presidencial, para que cada partido sepa realmente si va con 1 millón, con 2 millones, con 3 millones, y luego el dinero no aparezca por Así es. por gracia de Dios, en maletas o en loncheras, como ya hemos visto que han aparecido. Entonces, son cosas que debemos de trabajar, pero que este Congreso, ni bien juramente, va a tenerse que meter y trabajar a fondo en esos temas. E insisto una vez más, las 8 propuestas legislativas del Partido Podemos Perú son las que han llevado a estos 11 congresistas virtualmente electos, y creo que la que más resalta por la envergadura y la importancia es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Muy bien, el tiempo nos ha ganado Harold. Le agradezco por su presencia y espero que no sea la única, sino que siga usted, así como cuando fue candidato, viniendo aquí al canal para hacer análisis. Gustoso de poder venir, encantado, y agradecerles una vez más la invitación. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. gentil. Ha sido el ingeniero Harold Mora, especialista en gestión pública. Pausa, volvemos.